Hoy en día en la juventud, una palabra que a veces creo que casi ni se escucha, temas como por ejemplo la castidad. ¿Logramos entender cuánto daño nos puede hacer no ser castos en nuestras relaciones? Sin embargo, en determinadas circunstancias, nuestra pasión nos gana y nos lleva de vuelta al pecado. Somos conscientes de que eso no nos da la felicidad, pero estamos buscando ese gozo momentáneo, que sabemos que es finito. Va a decir Santo Tomás que el hombre no puede vivir sin placer. Cuando no encuentre el placer en lo espiritual, se va a terminar volcando inexorablemente a el placer carnal. ¿Estamos llamados a ser felices? Sí. Ahora, ¿a quién de todos nosotros nos gustaría ser felices? Solamente por momentos. Dentro de la desesperanza, para mí, una de las problemáticas grandes es la falta de verdad. Estamos todos desorientados, no sabemos para dónde caminar. ¿Podemos llamar la red social a un funcionamiento de algoritmos impersonales? Nosotros no estamos dándonos el lugar de pensar. No me sorprendería que en breve empiecen a cerrar la facultad de filosofía porque la gente no empieza a plantearse cuál es la verdad. Ya la cerraron algunas, Bienvenidos a este primer episodio de Fraga Podcast, donde vamos a traer temas a colación súper interesantes, ya sea de política, religión, profesiones distintas, cosas que nos van a servir para conocer un poco la verdad. Y eso es uno de los temas principales que vamos a trabajar, la verdad. Hay una sola verdad, muchas verdades. Vamos a trabajar también como eje principal la desesperanza. Martín Carloni, de 19 años, actualmente estudiando la licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de La Plata, nos va a trabajar estos temas tan interesantes. Martín, ¿por qué parece que hoy, con más conexiones que nunca, la falta de amor real es la pandemia silenciosa de nuestra sociedad? Bien, hay que entender también, ¿no?, que las conexiones de hoy no podemos tomarlas como conexiones reales. Es decir, tampoco podemos tomar los vínculos por ahí digitales y más tecnológicos que se nos van dando como un vínculo real. Entonces, eso por ahí va, de algún modo, volviendo menos nítido la relación humana, porque la relación humana se hace más fértil y se hace más fecunda en el diálogo. Entonces, por ahí, cuando el diálogo no se da cara a cara, se va deshumanizando. Y en esa deshumanización es donde se van abriendo también distintos espacios para que vayan penetrando falsas, nuevas formas de comunicación. El ejemplo más claro y por ahí más concreto que evidenciamos es la red social, las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok si se quiere, Twitter, ya X. No son verdaderamente un lazo o una vinculación de humano a humano. Es decir, se pierde todo el peso que acarrea el poder mantener una conversación. El peso que tiene la conversación es lo que también nos va permitiendo a nosotros ir penetrando más quizás en un discurso, quizás por ahí en ir purgando, ¿no? Eso quiere decir en el fondo diálogo, ir purgando las distintas teorías, los distintos modos de ver, pero que se van dando en lo humano. Entonces, por ahí en las redes sociales se nos van a presentar distintos modos para poder realizar esa vinculación, ¿no?, que van a ir suplantando el lugar que tiene lo más esencial del diálogo, que es la verdad. La verdad, podemos decirlo así, es como el cimiento, ¿no? Es como la losa de toda relación y de todo el diálogo. Justamente diálogo, si dividimos la palabra en el origen griego, es logos. Logos, palabra, razón. Esa palabra que viene cargada de un contenido que permite que el otro crezca desde su esencia más profunda porque entra en contacto con la verdad que yo le traigo. Y yo también voy creciendo porque me nutro de aquella verdad que el otro me comunica. Entonces, una vez que nosotros vamos perdiendo eso, vamos deshumanizándonos y el lugar que va ocupando la red social termina siendo en última instancia un lugar que no merece, pero no merece porque ni siquiera tiene cabida, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que la red social hoy ha venido por ahí a deshumanizar. Entonces podríamos dejar ahí la incógnita, ¿no? ¿Realmente podemos llamar la red social a un funcionamiento de algoritmos impersonales? ¿Podemos llamar realmente un vínculo social con una persona que quizás está realmente a miles de kilómetros de donde estoy yo? Evidentemente, porque aquí no es todo color negro, hay algo de color de rosa, permite cierta vinculación.
Quiero decir, por ejemplo, si hay una persona de mi afectividad, algún familiar o algún amigo en un país lejano con el que yo he perdido contacto cuando se fue y lo logro de algún modo recuperar, porque no es un contacto más, esto que decimos, humano, sino más bien técnico, artificial, me permite por ahí volver a entablar el vínculo, ¿no? Pero hay que siempre volver a preguntarse si realmente el diálogo y la esencia humana de la verdad, el poder entablar un vínculo verdaderamente que me haga crecer, ¿está realmente en eso o no? Sí, creo un poco también esto de quizás como red social, en materia, no sé si se arrancó, esto es una opinión mía personal, con una mala intención. Quizás hay que estar atentos un poco a cómo nosotros proyectamos con la red social. O sea, qué participación tiene en nuestra vida. No, siento que no tiene que ser reemplazos de, sino sí verdaderamente una herramienta. Ya sea desde el lado, bueno, por ejemplo, laboral, esto que decís de conexiones de lejos. Antes, por ejemplo, no sé, se migraba por problemas geopolíticos y vos perdías contacto con esa persona durante años y probablemente no volvías a tener contacto con esa persona. Pero es cierto que hoy en día hay un abuso de eso, pasamos a intercambiar buenos hábitos con eso, se convierte en un vicio e incluso nos malayuda a estancarnos, hasta incluso, no sé, ya sea por el scrolleo, estar generando constantemente dopamina y después no tener ganas de hacer nada, porque nada nos satisface. Está buena la observación. Fíjate vos, Fran, cómo hacía cómo hacía hincapié en esa palabra, ¿no? Abuso. Es decir, es un prefijo latino, aborrecimiento, ¿no? De ahí viene aburrimiento. Un aborrecimiento al buen uso, ¿no? Entonces, estamos haciendo justamente un mal uso de aquello que por ahí puede tener un fin verdaderamente noble, justamente como este que mencionábamos, es decir, el volver a entablar por ahí un vínculo con una persona con el cual habíamos perdido todo tipo de contacto y te enteras que está bien, que está lejos, que por ahí tuvo que empezar una nueva vida por motivos más sociales, geopolíticos, económicos e incluso familiares, pero está bien y eso ya alivia un poco el alma porque sabes de la otra persona. Y entonces, incluso no, dentro de ese mismo tipo de relaciones sigue quedando un resabio del verdadero diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya me entero yo que el otro está bien, ya entro en un día, entro en un 2, y ahora falta la parte más importante. ¿Se está dando el logos? ¿Se está dando la verdad? Porque si el diálogo va a ser solamente el ir intercambiando reels que voy viendo, entonces, ¿dónde quedó la parte del logos? Quizá entonces lo único que estamos haciendo es intentar manifestar un modo de ser que a nosotros nos gustaría, cuando en realidad estamos justamente teniendo un aborrecimiento a la misma realidad, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en algunas conversaciones más actuales, si se quiere. Una reunión familiar, si todos estamos usando el celular, ¿no? Incluso puedo yo estar mandándote a vos un video que me pareció gracioso y te tengo a vos a 3 metros, ¿eh? ¿Puedo hablar que es una red social entonces? Claro. Sí, es cierto. Está bueno todo esto que estás diciendo. Hay algo que me parece que estaría bueno que empecemos a hacer hincapié, porque estás nombrando mucho la palabra logos, la verdad. Me parece que hay un debate muy grande hoy en día porque es muy difícil, teniendo otra mirada, convencerse de que existe una verdad. Es decir, nos hemos acostumbrado a escuchar y nosotros entender de que hay muchas miradas y que cada uno tiene en su mirada, incluso objetiva, una respuesta y un entendimiento sobre la materia que sea. Estoy hablando un poco abstracto, pero a lo que voy es cómo convencer de que la verdad es una y no depende dependiendo del cristal en que lo veas, va a tener una razón tu mirada, por ende tenés una verdad. Digamos, ¿cómo hacemos para entender de que hay un blanco y un negro acá? Quiero que nos entremos un poco más en este tema de la verdad que hoy en día, en esta crisis del relativismo, va a ser un poco complicado de responder, ¿no? En la misa, Proeligiendo Pontífice, que se llama, que es la misa que suele abrir los cónclaves, tras el fallecimiento de Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, va a arrancar haciendo la homilia, porque él era el prefecto para la doctrina de la fe, diciendo
estamos a las puertas de la dictadura del relativismo, año 2005, 18 de abril. Ahora, si nosotros hacemos un poco de hincapié para atrás a nivel histórico, filosófico, de pensamiento, digámoslo así, encontramos distintos paladines que le han, de algún modo, iluminado, ¿sí? Han iluminado, antes que enfrentado, ese gran tema, que es el tema de la verdad. Santo Tomás dijo: he amado la verdad como se ama a una persona, con una intensidad tan grande que no hay lugar para amar a la verdad a medias tintes. El mismo santo va a decir: la verdad es una sola, pero podemos acceder por caminos distintos, ¿no? Entonces puede ser que podamos acercarnos a una verdad, ¿sí? Vos de un modo, vos de un métodos en griego quiere decir camino, vos por un método y yo por otro, pero los dos terminamos llegando a una misma verdad. Entonces ya podemos de algún modo empezar a concluir que hay una verdad, distintos modos, distintos métodos de acercarse a ella. Chesterton, un escritor inglés que también supo hacerle frente a esta dictadura del relativismo en el siglo XX, él también decía, haciendo referencia a la iglesia, pero podemos tomarlo también, si queremos, como la casa de la verdad. Tomamos a la iglesia como la casa de la verdad en este caso. Él decía: la casa es una sola, es un castillo. Hay distintas puertas para poder entrar, pero una vez que penetraste la fortaleza del castillo, ya estás adentro del castillo. Entonces estás adentro de la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que si vos accediste por un modo distinto del mío, logremos llegar a la misma verdad? ¿Cómo puede ser que vos, arrancando por un punto del camino y yo por otro, terminemos llegando al mismo? Justamente por eso, porque ya estamos de algún modo en comunión, en unión, en unidad. El gran tema de la filosofía es la unidad en la verdad. Y ahí es donde entra a jugar el papel fundamental este logos. Algo muy importante que hay que saber, quizás por ahí se haga un poco monótono, pero es necesario esclarecer porque es un tema que también ordena la vida. Porque cuando yo tengo en claro el tema de la verdad, Santo Tomás va a decir: la verdad se ordena al bien. Entonces todas mis acciones van a ir regidas por esa verdad. De modo que cuando yo ordeno mi vida a la verdad, también la estoy ordenando hacia mi propio bien y hacia el bien del otro. Porque imagínate que hubiera muchas verdades. Tu verdad es la tuya y la mía es la mía. ¿Qué sucede si esas dos verdades son contradictorias? Tu bien va a ser distinto del mío. Y si esos dos bienes son contradictorios, entonces es cuestión de muy poco tiempo que perdamos la racionalidad y nos volvamos animales. Y así pasaron 2 guerras mundiales. Bien. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención un poco. Hace poco comencé a leer Chesterton y yo he notado que nombra a muchos filósofos que en mi poca formación en este comienzo sobre la filosofía, entiendo que él, por ejemplo, saca un libro que se llama Herejes, donde él empieza a refutar las distintas filosofías y que a partir de ese libro grandes pensadores empezaron a criticarlo porque él, en vez de proponer una nueva filosofía, solamente refutaba y quedaba ahí. Entonces de ahí sale este nuevo libro, Ortodoxia, que lo he comenzado a leer. Y acá un tema que no sé, ¿cómo lo podrías llevar? Yo soy el que te va a preguntar, no el que le va a llevar el tema. Personas, filósofos reconocidos como Nietzsche, Aristóteles, por ahí, hablaban mucho sobre la mentira y cómo vivíamos en esta mentira noble. Hacían alusión, por ejemplo, que la verdad desnuda no podría ser convivida con nosotros porque no podríamos soportarlo. Como marcando, ¿no?, esta humanidad que nosotros no... Me da gracia porque ellos iban en contra de que había una sola verdad, pero están hablando de una verdad que no podría ser convivida entre nosotros. O sea, que están en su profundidad, piensan que hay una verdad, solo que la están negando de alguna forma. O esta es mi humilde mirada. ¿Se puede vivir en la verdad? O, bueno, consideramos vivir en una verdad que en realidad fue una mentira, que después nosotros nos las mal enseñaron, esta mentira noble, ¿no? De que se fue tergiversando todo para, ya sea, no sé, para la convivencia humana.
Esto lo traigo a colación porque hoy en día, por ejemplo, la humanidad está sufriendo un montón. Dentro de la desesperanza, para mí, una de las problemáticas grandes es la falta de verdad. Estamos todos desorientados, no sabemos para dónde caminar. Acá viene como anillo al dedo el tema de las redes sociales, que en este abuso nosotros no estamos dándonos el lugar de pensar. O sea, no me sorprendería que en breve empiecen a cerrar la facultad de filosofía porque la gente no empieza a plantearse cuál es la verdad. Ya la cerraron algunas, ¿eh? Ya han cerrado un par. Ya han cerrado algunas. Mira, me acabas de dar como una tanza en un lago así toda enredada con 1000 temas para ir desarmando, pero es el placer del pescador, ¿no? Porque cuando logra desarmar la tanza enredada, logra volver a tirar y es capaz de pescar el pescado. Valga la tautología. Es capaz de volver a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. La verdad es el alimento del alma. ¿Qué puede haber sucedido que hemos dejado de buscar la verdad o hemos dejado de alimentarnos de la verdad porque hemos renunciado que tenemos alma? Entonces, cuando hemos renunciado que tenemos alma, la empezamos también a rotular de manera errónea, ¿no? Entonces, intentamos de algún modo ir haciendo caminos al andar. Como dice la canción de Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ahí me voy a animar a parar y volver a retomar, más que una cita, también es un testimonio. En el primer capítulo de este libro, Ortodoxia, que hablamos, Chesterton dice: he intentado muchas veces, al igual que los otros jóvenes de mi edad, buscar la verdad, buscar mi verdad. Y mientras la iba purificando con los distintos cabezazos que me iba dando, estoy citándolo con las palabras más o menos que me acuerdo, la iba logrando justamente purificar. Cuanto menos me di cuenta, era ortodoxia, dice. Es decir, era recta doctrina. ¿Pero de qué? Y él va a decir, cuando miré para atrás, ya estaba en una posición ridícula. Porque había hombres que hacía 18 siglos ya la habían encontrado, uno que la había transmitido, otro que la había encontrado y otro que la fueron alimentando y descubriéndola. Porque ese es otro tema, ¿no? La verdad no se construye, la verdad no se crea, la verdad se descubre. Justamente, voy a poner un ejemplo gráfico, si yo tengo esta botella y le pongo un velo, está velada. Le saco el velo, está desvelada, ¿no? Entonces, lo que va pasando con la verdad es esa. La verdad está ahí, está a la puerta, está. Por eso Santo Tomás va a decir, la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. Adequatio intellectus rei. Entonces la cosa está. La cosa viene a manifestarme una verdad. Viene a revelarme una verdad. ¿Dónde está la otra parte del otro trabajo? En que yo, con el don, la potencia que tengo, que es la inteligencia, que tiene como fin buscar la verdad, logre captar esa realidad que se me presenta y captándola, logre adecuar lo que tengo en la cabeza por haberme encontrado con ella, con lo que en realidad es. Ahí surge la verdad. Ahora tenemos que ir a preguntarnos necesariamente, porque si no nos quedamos a mitad de camino y no llegamos a ningún lado. Esta cosa verdadera que yo tengo, esta verdad que tengo enfrente, ¿es verdad por sí? ¿Algo la hizo ser verdad? ¿Cómo puede ser que algo sea verdadero pero que a la vez no sea causa de sí mismo? Porque, por ejemplo, vamos a ir con este ejemplo, aunque los ejemplos artificiales no me gustan. Esta botella no es causa de sí misma, no se creó, no se transformó a sí misma. Alguien la hizo. Alguien la hizo y ahora está acá. Y porque ahora está acá y porque alguien la hizo, yo soy capaz de decir botella y entro en contacto con esa verdad. Entonces las cosas, la misma creación, nos está hablando, por ser verdadera, de que hay una fuente de verdad que le participa a su ser. Entonces, ahí entramos en lo que el mismo Santo Tomás va a llamar los revelables. ¿Qué son estas formas que encuentra el hombre por su propia inteligencia de llegar por medio de las cosas a la causa de las cosas, al primer principio? ¿No? Entonces, después, y ya si me permitís entramos un poquito en el terreno teológico, que no es mi campo, pero que me gusta mucho, va
va a llamar a la otra parte, la otra cara de la moneda, los revelatum. ¿Qué son los revelatum? Son aquellas primicias que vino a revelarnos Jesucristo, o que Dios nos ha revelado por los profetas, que no se contradicen con lo revelable. Es decir, no se contradicen con la misma creación. ¿Por qué? Porque Dios no es contrario a sí mismo. Dios no opina una cosa un día y otra cosa a otro día. Dios, va a decir el salmista, es inmutable. Entonces, el sentido, el peso que tiene la verdad en la vida del hombre determina inexorablemente todo el transcurso de su vida. Por eso, también la verdad tiene que ir acompañada siempre de caridad. Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, va a decir: si la verdad no va acompañada de caridad, es como un dardo que lastima, que hiere. Pero si pretendemos solamente anunciar la verdad a medias tintes, es decir, solamente con un sentimiento para que el otro no se enoje por la verdad, aunque lo incomode, nos vamos a terminar quedando también en sentimentalismo. Por eso, Cristo es el amor mismo en el Espíritu Santo, y Cristo es la verdad. Me confundí. El Espíritu Santo es el amor, porque Dios es amor, dice San Juan, y Cristo es la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo termina siendo el principio y el fin de la vida del hombre. Y eso podemos llegar de modo racional, ¿sí? Pero sobre todo y de un modo muchísimo más claro, porque se nos fue revelado, se nos fue dado. Y esa revelación no es contraria al esfuerzo racional que podemos hacer para entenderla. Porque Dios nos da la inteligencia para poder entender lo que Él nos revela. Dios nos da la voluntad para poder buscar el bien. ¿Y qué mayor bien hay que Dios mismo? Podemos demostrarlo esto también. ¿Por qué? Nosotros estamos todo el tiempo en movimiento, nos movemos. Ahora, ni siquiera los animales se mueven en vano. Todo agente obra, va a decir Aristóteles, hacia un fin. Si el perro se mueve para ir a acostarse, se mueve para ir a comer o se mueve para ir a hacer sus necesidades. Si el hombre se mueve también por un fin. Pero el hombre, a diferencia de los animales, y eso es algo que hoy parece que al hombre contemporáneo le está costando bastante, tiene el don, la potencia y la facultad de la inteligencia. Entonces, el agente que puede llegar a mover todos sus, valga la redundancia, que puede llegar a hacer efectivos todos sus movimientos, es la verdad, porque tiene inteligencia. ¿Y cuál habíamos dicho que era el alimento de la inteligencia? La verdad. Ahora, todo lo que es verdadero, por los trascendentales del ser, sabemos que es bueno y bello. ¿Cuál es el fin de la voluntad? Alcanzar y gozar del bien. Habíamos dicho también que, y ya acá podemos ir abriendo la puerta a otro temita, que es la felicidad. ¿Estamos llamados a ser felices? Sí. Ahora, ¿a quién de todos nosotros nos gustaría ser felices solamente por momentos? ¿A vos te gustaría ser feliz solo por momentos? No. Bien, eso quiere decir que entonces queremos y por lo tanto estamos llamados a ser felices sin interrupción de nada. Entonces, si pretendemos que nuestra felicidad se encuentra en un bien que está temporalmente, digámoslo así, limitado, es finito, eso quiere decir que estamos buscando la felicidad en algo que tiene un comienzo, pero que tiene un final. Entonces, estamos llamados a la felicidad de algo que no acabe, de algo que sea, por lo tanto, eterno, porque nuestra alma también es eterna. Entonces, si habíamos dicho que en el plano o en el orden de la verdad Dios era el principio y el fin, en el orden de la felicidad y del bien, estamos hechos para Dios, va a decir Santa Teresa. Estamos hechos para Dios. Por eso la estructura de toda la Suma Teológica no es otra cosa que decir, de Dios salimos y de Dios también estamos yendo. No es que salimos en el sentido de Cristo, porque no somos eternos, pero fuimos pensados desde toda la eternidad por Dios. Entonces, nuestro fin está en Él. Va a decir San Agustín al comienzo de sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti.
Buenísimo, buenísimo, todo súper claro. Hay algo que por ahí me va dando como algunas alertas, como el ser humano, a partir de su desorden, estamos buscando la felicidad, pero se empieza a chocar, incluso a la persona que se empieza a formar, empieza a chocar la razón, el entendimiento de decir, yo sé que por acá no voy a ser feliz, pero mi pasión me indica a hacerlo. Voy a dar un ejemplo. La persona incluso sea drogadicta y que incluso puede haber descubierto la verdad, quizás no con una conversión tan fuerte para que de un día para el otro cambie. Sabemos que Dios hace nuevas todas las cosas, pero empieza en ese camino un trayecto de maduración donde él empieza esto, ¿no? A luchar en, sé que la verdad es por acá, Cristo se me reveló, pero es más fuerte que yo, por ejemplo, la adicción a la droga. No me quiero detener, no quiero a que hablemos puntualmente de la droga, pero por ejemplo, no sé, hoy en día en la juventud, hablando de todo este desorden, una palabra que a veces creo que casi ni se escucha, y sobre todo en ambientes que no sean católicos. Temas como, por ejemplo, la castidad. Que me parece un tema que no estaba charlado que lo íbamos a conversar, pero me parece prudente que lo traigamos a colación. Tema como la castidad, que logramos entender cuánto daño nos puede hacer no ser castos en nuestras relaciones. Sin embargo, en determinadas circunstancias, ya sea porque empezamos a vivir cierto desorden, desde no tener buenos hábitos, lo que sea, nuestra pasión nos gana y nos lleva de vuelta al pecado. Y es raro porque somos conscientes de que eso no nos da la felicidad, pero estamos buscando ese gozo momentáneo, que sabemos que es finito. Va a decir Santo Tomás que el hombre no puede vivir sin placer. Entonces, cuando no encuentre el placer en lo espiritual, se va a terminar volcando inexorablemente a el placer carnal. Porque el placer es algo que es un gozo, un cierto gozo que si lo ordenamos en el plano espiritual va siendo un gozo escalonado hacia el gozo eterno, ¿no? Que ese va a ser el placer por sobre los placeres. Ahora, Santo Tomás también toma eso, ¿no? Porque tiene en su cabeza la definición de hombre que va a dar Aristóteles, que es animal racional. Aunque todas estas definiciones puedan sonarnos un poco con palabras filosóficas y conceptos difíciles, no hacen otra cosa que hablar de las cosas que nos pasan todos los días. Porque eso es hacer filosofía. Entonces, animal racional quiere decir que hay algo en nosotros, justamente esto que podemos llamar, si vos querés, pasiones. Déjame ponerle el nombre más técnico de apetitos. ¿Por qué apetitos? Pues justamente nos hace apetecer, volcarnos, tender hacia eso que tengo inmediatamente más cerca mío. Entonces, antes de entrar a un plano que puede ser el de la libertad, me gustaría que quede bien claro esto, ¿no? Durante mucho tiempo ha prevalecido, diría que hasta el año 1100, una doctrina o una concepción del hombre más platónica, que va a ser quizá la que desarrolle San Agustín. Platón va a decir, el hombre es su alma. Después lo va a retomar Descartes cuando diga la res extensa y la res cogito. El hombre es res cogito porque es una cosa que piensa, entonces solo su alma. Pero volvamos a Platón, que él decía que el hombre es un alma encerrada, encarcelada en un cuerpo. Entonces, ¿cuál era la tarea del hombre en esta vida? Ir de algún modo abandonando esa corporeidad para que por medio del ejercicio de la filosofía, es decir, de la parte más superior del hombre, la inteligencia y la voluntad, logre ir remontándose hacia la vida de los dioses, que era la contemplación de la idea de bien, que es la verdad. Por eso, en lo más famoso de Platón, República 7, la alegoría de la caverna. Ir subiendo de esa caverna, ir abandonándola, que sería la cárcel del cuerpo, para que, libre de toda atadura corporal, poder llegar a la contemplación de la idea de bien. Ahora bien, aquí hay 3 santos que son los que de algún modo ven la alerta, porque han leído Aristóteles y esta definición de que concibe al hombre como también una parte animal, racional pero animal. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino. Si nos fijamos bien, recordamos muchas veces a San Francisco por su amor a los animales, ¿no? Por su amor al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Lobo.
podemos leerlo en las florecillas. Y ahí, en el fondo, lo que está es, en el amor a las criaturas, contemplás y ascendés al amor al Creador. ¿Eso qué te quiere decir? Que tu cuerpo, Santo Domingo lo hizo combatiendo contra los albigenses, que son, de algún modo, una herencia de los manicaístas, que San Agustín también los va a combatir, que ellos decían que el mundo estaba, de algún modo, en combate constante entre el bien y el mal, lo oscuro, el bien lo blanco y el mal lo oscuro, el norte y el sur. Entonces el cuerpo era malo y el alma era lo único bueno. El cuerpo para los albigenses y los maniqueos había sido hecho, todo lo que es materia había sido hecho por los demonios y todo lo que es espíritu por Dios. Entonces, ¿a qué los llevaba eso los albigenses? Y contra lo que se enfrentó Santo Domingo. Y Santo Tomás después, estando en la mesa con Luis IX, dice, con rey de Francia, todo así muy cortés, agarra y de la nada, ¡pum!, manotazo a la mesa. Nadie entendía nada. Él había estado en una abstracción filosófica durante 2 horas mientras todos hablaban. Ya sé cómo acabar con los maniqueos. Claro, ¿qué habían visto esos 3 santos? De que en el cuerpo no había ninguna cárcel, porque el cuerpo era obra y regalo de Dios. Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros de poder llegar por la contemplación de las cosas a la causa o al creador de esas cosas, si no las vemos? Viéndola únicamente es la manera de poder llegar al creador. ¿Qué quiero decir con esto? Parece difícil. Si nosotros no tenemos los ojos, que son un sentido del cuerpo, ¿cómo por eso podemos contemplar? Y si no podemos contemplar, ¿cómo podemos llegar a Dios? Por eso San Francisco se detenía en las criaturas. ¿Por qué? Y aquí hay que saber distinguir cuando San Francisco dice hermano sol y hermana luna, no lo está diciendo en que ellos hayan sido de algún modo también redimidos para ser partícipes del reino de los cielos. Porque aunque va a decir San Pablo, toda la creación espera ansiosa y con gemido de parto el día de la redención. Porque también la creación ha sido de algún modo damnificada por el pecado original. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que la creación es para nosotros un instrumento y una escalera hacia el Creador. Y eso tenemos que saber de algún modo enlazarlo con nuestra corporalidad. ¿A qué va todo esto? Con lo que me habías mencionado antes vos. Que tiene que haber cierto orden en nosotros para que rija la justicia. Si nosotros nos dejamos llevar por estos apetitos más bajos que nos inclinan hacia cosas más rápidas, nuestra inteligencia, nuestro modo de razonar y nuestra voluntad, que es el motor de los movimientos, van a estar ordenadas a buscar y a alcanzar lo que mis apetitos bajos me están mandando. Entonces, si mis apetitos concupiscibles hacia los bienes más rápidos y irascibles hacia los bienes que me impliquen más esfuerzo, están ordenados y de algún modo subordinados a lo que manda mi inteligencia y mi razón y mi voluntad, entonces esos 2 apetitos van a estar ordenados al bien por la voluntad y a la verdad por la inteligencia. ¿Y qué verdad absoluta hay? ¿Y qué bien eterno y absoluto hay que no sea Dios? Ahora, si a todo esto lo llevamos a un plano más concreto en la sociedad de hoy, en la que por ahí somos más cómplices que paladines, tenemos que lograr de algún modo dar el ejemplo de eso. ¿Por qué digo más el ejemplo que la doctrina? Porque el ejemplo manifiesta la doctrina que yo tengo. Yo obro en base a lo que pienso. Entonces, va a decir después San Francisco de Asís, ¡ojo! Porque tu vida puede ser el único evangelio que algunas personas lean. Y hoy estamos en una crisis de la inteligencia atroz. Chesterton va a decir, quisimos sacarle el sombrero y la tierra papal al hombre moderno y le terminamos arrancando la cabeza. Entonces, hoy, la que nos queda, siempre quedan más, porque para Dios no hay nada imposible, pero hoy quizás podemos hacer más bien dando testimonio y ejemplo del amor a la verdad manifestado en las obras que en operaciones abstractas. Entonces, de algún modo hay que lograr volcar a lo concreto todo lo que tenemos en el intelecto, que es regalo de Dios. ¿Qué tiene, dice San Pablo, que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías?
nada nos fue dado, perdón, nada es obra de nosotros mismos, sino que todo es justamente en cooperación con Dios, que lo quiso primero, que nos amó primero y que nos ordena que seamos instrumentos suyos. Id por todo el mundo a anunciar el Evangelio, bautizando a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepan que voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo y enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado. ¿Cuál es uno de los preceptos de la caridad? Eso que nos ha mandado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sí, vino y nos manifestó la doctrina del cielo. Todo lo que estaba eternamente esperando para ser manifestado en el tiempo a los hombres, vino y nos lo dijo. Pero no hizo solamente eso. No dio el sermón de la montaña y se fue a acostar, a dormir. Fue, lavó los pies, aguantó los azotes, aguantó la cruz, aguantó la humillación. Y acá, si me permitís, en última instancia te termino manejando la charla yo, ¿eh? No, que está muy bien porque vos sos el entrevistado. Perdón. Pero algo que también veo que puede ser un modo más urgente de dar testimonio en el día de hoy y sobre todo a nuestra generación, el sufrimiento. El cristianismo es la única religión que no deja de lado el sufrimiento porque lo transforma. ¿En qué? En gloria. ¿Cómo? Mira la cruz. El mismo Dios que podría haber evitado el sufrimiento, lo padeció y lo terminó transformando en resurrección. Entonces, si nosotros somos un tesoro, somos unas vasijas de barro que llevamos un tesoro, dice San Pablo, ese tesoro es tener a Cristo dentro. Es ser partícipes de esa verdad y de ese amor. Entonces, todo el sufrimiento que podamos padecer en esta vida, y ahí lo vuelvo a citar a San Pablo, no se comparan en absoluto con la gloria que se ha de manifestar. Y ojo con esto, con no tergiversar el sufrimiento, con victimizarse de más, porque es entendible también que, por esta parte de la animalidad que dijimos, es necesario que padezcamos el sufrimiento, y es necesario que también, valga la redundancia, suframos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nos duele. Cristo en Getsemaní lloró, porque era hombre perfecto. Cuando murió Lázaro lloró, sufría. Pero ahora, ¿dónde está la clave? En que la vida no termina en el mal, en la muerte ni en el sufrimiento. Que hay algo más allá. Desde el sufrimiento yo tengo que hacer un trampolín hacia el bien que está después del sufrimiento. Es muy difícil, y esto no hay que verlo como una desventaja, sino como un regalo, como una gracia. Es muy difícil salir del sufrimiento solo. Es muy difícil que todo esto que estamos hablando sea pensado por una persona en su peor momento, en su sufrimiento más angustiante. Es por eso que se nos va a decir también en la Escritura, va a decir San Pablo, consuélense mutuamente los unos a los otros. Porque en eso es donde también compartimos el diálogo y donde nos vamos nutriendo con la verdad. Y esa verdad es la que va sanando la herida causada por el sufrimiento. Bien. Bueno, justo iba a entrar en ese tema, en el sufrimiento, porque en esta verdad, cuando se nos es revelada, yo creo que en materia marketing, creo que es un poco complicado. Porque muchas veces queremos vender el camino de fe como si fuera todo color de rosas. Porque por acá va la victoria. Pasa que para llegar allá hay que pasar por un camino que está presente así para madurar espiritualmente todos. Es como si... Bueno, vamos a entrar en un tema que quizás... la idea es que este material sea expuesto para toda persona, creyente, no creyente, con formación, sin formación. Pero bueno, nombrando rápido un poco la vida después de la muerte, entendemos que hay 3 instancias para los creyentes, para los católicos, que es el cielo, el infierno o el purgatorio. A mí me gusta verlo un poco, entre comillas, que esta vida que nosotros transitamos es como esa instancia de purgatorio. No porque por nacer con el pecado original tenemos que purgar eso, pero sí es cierto que
en el mundo de hoy en día es muy difícil mantenerse puro y llegar puros. No es imposible, porque sabemos que hay santos como Santo Domingo, que sabemos que hasta el día de su muerte sus confesiones eran de pecados de un niño. Nunca llegó a pecar mortalmente. Pero bueno, como todo este camino, que hay sufrimientos en el medio, sirven para la madurez espiritual. Bueno, llegamos a la instancia del ping pong, preguntas y respuestas. La primera pregunta: ¿la felicidad es un sentimiento o una decisión de la voluntad? Muy buena pregunta. La felicidad es una decisión de la voluntad. ¿Por qué no es un sentimiento? Tenemos la tendencia a confundir, es decir, a fundir y a hacer una sola cosa, la felicidad y la alegría. En la tercera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás habla de Cristo en la cruz. ¿Estaba feliz? Estaba padeciendo la peor de las torturas, ¿no? Es decir, sí, porque el fin de su inteligencia ya estaba gozando aquello que esperaba, que era ver a Dios. Él ya lo estaba viendo en la cruz, aunque su cuerpo estuviese padeciendo. ¿Por qué entonces no es un sentimiento? Porque podemos evidenciarlo justamente tomando lo que dijimos antes y agregando esto de ahora en nuestra vida diaria. Nuestros sentimientos son fluctuantes, cambian. Hay días que nos levantamos enojados y no sabemos por qué. Hay días que nos levantamos tristes y no sabemos por qué. Hay días que tenemos causas para estar tristes, felices, alegres. Y cambia. Y volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato. Yo no quiero ser feliz solamente cuando esté alegre. Porque me pasa algo malo o se acaba lo que estoy gozando y dejo de ser feliz. Quiero ser feliz siempre. Entonces, aún en los momentos de dureza, ser feliz es una decisión de la voluntad ordenada por la inteligencia para buscar lo que es verdaderamente bueno, bello y verdadero. Porque, ¿qué tiene que ver conmigo algo que sea bueno, bello y verdadero? Porque estás hecho para la belleza, estás hecho para la verdad y estás hecho para el bien. Entonces, nosotros podemos estar padeciendo un mal. Ciertamente, ahí va a ser necesario anteponer, con esto que decimos antes, la decisión de la voluntad y de la inteligencia de seguir eligiendo lo que es bueno por sobre lo que me está tirando la pasión, por sobre el apetito que estoy sintiendo. Puedo estar sintiendo, puedo poner un ejemplo más concreto, que es algo que supimos hablar nosotros, la depresión. Puedo estar padeciendo una depresión de no tener ganas de hacer nada, pero en ese momento mi inteligencia sabe que lo que estoy haciendo está mal. Sabe que si me quedo todo el día en la cama scrolleando y no hacer las responsabilidades mínimas, está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque lo que estoy haciendo no me perfecciona. No me hace más verdadero ni más bueno. Ahí está la clave de la felicidad, de dar el paso de decir, me antepongo a este apetito básico de ser un animal postrado, un potus que subsiste. Y me esfuerzo, porque nadie está diciendo acá que ser feliz no implica esfuerzo. Implica esfuerzo y mucho. Entonces, me antepongo con mucho esfuerzo, con una decisión de la voluntad, a seguir eligiendo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Bien, bueno, y ahora vamos con la segunda pregunta, que tiene un poco que ver con justo lo que estaba cerrando, nos da justo el hincapié. ¿Se puede tener salud mental sin una vida espiritual sólida? Bien, es muy buena la pregunta. Quiero aclarar de entrada que la psicología no es mi campo. Manejo lo básico, como para poder dar el salto a lo espiritual. Pero el hombre posee 3 dimensiones: biológica, psíquica y espiritual. Verdaderamente que esas 3 dimensiones han sido rasgadas por la irrupción del pecado. Entonces, el pecado es justamente la decisión deliberada de no elegir a Dios y elegir volcarse hacia las criaturas, aborreciendo a Dios.
es decir, viendo a las criaturas como un fin en sí misma. Cuando yo no voy teniendo una vida espiritual ordenada a la sanación de esa herida marcada por el pecado, va a decir San Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me saque esta espina que tengo clavada en el corazón y Él solo me ha dicho, te basta mi gracia. Cuando yo no vivo esa vida de gracia para ir sanando, es como un vaso. Si el vaso tiene una sola rasgadura, es cuestión de un par de movimientos más que se termine de rajar todo. Entonces, la dimensión espiritual que no se va viendo sanada, va siendo también de algún modo damnificada en las dimensiones psicológicas y tarde o temprano en la corporal. Por eso, las personas que padecen ciertas heridas espirituales devienen después, es decir, después de un tiempo, en heridas psicológicas y después de un tiempo eso termina repercutiendo muy fuertemente en su cuerpo, porque somos una unidad. Entonces, tengo que ordenar mi vida espiritualmente para ordenarla psíquicamente y que después, si nos damos cuenta, eso se ordena a la vida más física. Por eso la Iglesia, no por una cuestión de autoridad o de manejo poblacional o de manipulación de conciencias, la Iglesia te está diciendo, sos templo del Espíritu Santo, sos una unidad. Entonces, basta, va a decir San Pablo, basta de borracheras, basta de concupiscencias, basta de vivir la vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque eso termina damnificando en tu vida espiritual, rompe tu alma, y si rompe tu alma, la aleja de Dios. Santo Tomás va a decir en la Suma, cuando el hombre se vuelca más a lo concupiscible, se le embotan los sentidos y se le nubla el juicio. Entonces la inteligencia se mengúa y los sentidos pierden su orden, se terminan volcando hacia cosas porque los sentidos son es decir, no son fines en sí mismos, son medios para esto que decíamos, conocer algo. Yo veo por el ojo, olfateo por la nariz un rico aroma, veo una linda montaña y ahí soy capaz de penetrar hasta el concepto, volverlo a la realidad y decir, montaña, uy, la lasaña de mi vieja. ¿Me entienden? Entonces, el sentido no es un fin en sí mismo. Si yo vivo esa vida de libertinaje desordenada, el sentido se termina volcando a ese placer sensible y muere ahí. Se hace fin en sí mismo, ¿no? Entonces, la vida psíquica de algún modo más dañada tiene que comenzar a sanarse con especialistas. Y desde ahí, cuando uno por ahí sana las heridas más psíquicas, afectivas que tiene, es capaz de ver con un panorama mucho más claro la vida espiritual. Sí. Bien. Y de llevar una vida corporal ordenada. Ok. Está bueno porque no desacreditaste el trabajo de la psicología, del psiquiatra. Digamos, hay un equilibrio. No, ciertamente que aquí me voy a permitir hacer una distinción, sí, más que nada con la psicología contemporánea. Ok. No, yo no la he estudiado a fondo, pero la psicología contemporánea, voy a nombrar algunos autores, Freud, por ejemplo, no consideran la vida espiritual cristiana, ni consideran tampoco a Dios como fin. Entonces, para ellos, el límite es la misma vida psíquica que ellos trabajan, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado dónde, ¿no? Como en todo. Hay que tener cuidado hacia dónde se está ordenando el trabajo psíquico que el especialista está haciendo. Eso me parece muy importante, que es lo único que te diré que a mí me ha servido. Pero te repito, yo no soy especialista del tema, no lo estudio, pero sí conozco las dimensiones de la persona y soy capaz de decir que la dimensión espiritual tiene preponderancia por sobre la dimensión psíquica. Bien. Me abro un poquito antes de seguir con la pregunta. Sí. ¿Una recomendación que puedas hacer para la formación previa a arrancar sesiones de psicología? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hay que reconocer que cuando una persona hay cosas que por ahí no podemos resolver, necesitamos acudir a un psicólogo. Muchas veces vamos a escuchar de que todos necesitamos ir al psicólogo, independientemente del contexto de la vida que estés viviendo. Es algo que se nombra mucho. El tema es que, también hay que entender que uno cuando va a un psicólogo de alguna forma tiene cierta vulnerabilidad. Yo conozco casos cercanos de personas que
han ido al psicólogo sintiéndose destruidos, por ende la vulnerabilidad era total. Y tristemente, después de ciertas sesiones, fue una persona que después se volcó en contra de sus padres, comenzó sesiones con el psiquiatra, con el medicamento, y bueno, fue una lucha después de sanar eso, porque verdaderamente fue un caso complejo que conozco. Entonces, antes de comenzar a ir al psicólogo, o durante, libros que recomiendes. Acá, por supuesto, juega la predisposición de la persona, ¿no? En dedicarse el tiempo de formarse, pero así algo que te ayude a acompañar ese proceso. Sí. Antes que nada me voy a hacer una pequeña digresión, decía un profesor mío, una pequeña digresión, un pequeño paréntesis, de decir que animar a la gente a la formación, porque estamos muchas veces acostumbrados al goce y al placer que nos da lo sensible y lo más inmediato, que no es malo, pero teniendo en cuenta que si nuestros apetitos más bajos gozan de las cosas sensibles más bajas, ¿cuánto más va a gozar nuestra inteligencia de un pequeño contacto con la verdad, que es una facultad superior? La dejo ahí. Si nos deleitamos en los pequeños placeres de algo que es básico y duradero muy poco tiempo, cuando entramos en contacto con la verdad, que es la única que no pasará, porque es la palabra de Cristo, el gozo es inmenso. Ahora, volviendo un poco a la pregunta, San Clemente de Alejandría, uno de los primeros conversos, digamos, de la cultura helénica griega, del cristianismo, va a escribir uno de los libros que se llama, si no me equivoco, El Pedagogo. En El Pedagogo, él va a decir, justamente pedagogo, es maestro en griego, el pedagogo y el médico es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Porque Él trae la verdad. Y la verdad sana de la ignorancia. Él trae el bien, que es el mismo. Y el bien sana del pecado, que es la elección de algo menor, de un bien menor por sobre Dios, deliberadamente. Entonces, como ejemplo quizás más cristiano, decir que a quienes sean activos en la fe cristiana, abandonarse con un corazón total a Cristo, porque realmente Él es el médico, ¿no? Él es el pastor que justamente sale dejando los 99 y te va a buscar a vos para sanarte. Ahora, yendo por ahí en un orden más racional, hacer el esfuerzo de intentar aquietar las pasiones un poco, de ordenarlas racionalmente, es decir, tengo este sentimiento cuando me sucede tal cosa, bueno, entonces intentar ir armando como cierto patrón de mis reacciones para después ir al menos con el especialista y decir, che, esto me pasa en tales momentos, ¿no? Y ahí sí nos vamos dando cuenta, de a poco vamos dándole el lugar que tiene de prioridad a la razón por sobre las mismas pasiones. Pasiones justamente como movimientos del alma, ¿no? Entonces me enojo, pero me estoy enojando cuando me pasa esto. Me pongo triste, pero me pongo triste cuando me pasa tal cosa. Ir viendo los patrones repetitivos para de algún modo ir viendo también de fondo dónde está hincada la espina y dónde está haciendo la herida, ¿no? Bien, clarísimo. ¿Es el amor propio un concepto cristiano o una trampa del ego? El amor propio en el cristianismo se ordena al amor a Dios y al amor al prójimo. De hecho, nos dice el mismo Cristo, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí. Si yo no soy capaz de amarme, es decir, un amor propio, no voy a ser capaz de amar a mi prójimo. Pero ¿de dónde sale esa raíz del amor propio? En el autoconocimiento. Y ahí está la diferencia entre el engaño con el ego. Porque cuando yo hablo de amor propio, solo a mí mismo, ego en latín es yo. Ismo es cuando una doctrina o un modo de pensar copa todos los otros modos de pensamiento y los monopoliza. Entonces, el egoísmo es cuando yo soy solo yo me mí conmigo. Yo. A diferencia del amor cristiano, que es me amo para amarte mejor.
No. El amor propio brota también del encuentro con la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor propio ordenado es también, digámoslo así, un fruto del cristianismo, porque nos fue revelado por Cristo. Y el cristianismo, va a decir Benedicto XVI, no es otra cosa que encontrarse con la persona de Cristo. Ser cristiano no es creer en dogmas solamente. Ser cristiano no es someterse a una autoridad. Ser cristiano no es solamente ir a la misa porque es costumbre en casa. Bautizar al nene o a la nena porque es costumbre en la familia. No, es encontrarse con una persona viva, que murió, sí, pero resucitó y vive para siempre. Cuando yo me encuentro con esa persona, me veo amado. Como me veo amado, ahí soy capaz de verme tal cual soy. Y me veo amado. Entonces digo, valgo, tengo una dignidad. Valgo la sangre de un rey. Un rey coronado de espinas que sangró, esa sangre valgo. Valgo la sangre de un Dios. No de cualquier sátrapa. Valgo la sangre de Dios, creador de todo. Valgo eso. Entonces desde ahí me veo y me amo. Y ahí veo él, ella, ellos, nosotros somos amados también. Y ahí salgo en un impulso de caridad que brota del encuentro con Cristo y que es movido por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es el cristianismo. Es amor. Amor y verdad. Conozco para amar mejor. Porque nadie puede amar lo que no conoce antes. Increíble, increíble. ¿Cómo cierra la ecuación de amor? Supuestamente era un ping-pong de pregunta y respuesta, pero bueno, yo me desvío. Esta ecuación de amor de cómo amo porque me siento amado, y ese amor es tan grande que cuando lo logro vivir, también es un golpe muy fuerte de humildad. Sí. Porque bueno, sabemos también que Dios nunca se deja ganar en generosidad, pero cómo le quita peso eso. Las pasiones, por ahí, los dolores que puedo llegar a sentir no tienen tal gravedad porque me estoy comparando con el más grande. El amor que puedo dar no es comparado con el que recibo. Entonces es increíble. Y ahí a la vez también uno como es canal de gracia, ¿no? Y increíble. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor distractor que nos impide encontrar el sentido de la vida hoy? No hay uno solo, ¿no? Es una pregunta que por ahí va a requerir un desarrollo, al menos desde mi postura, porque ¿en qué siglo estamos? 21. 21. Y la filosofía nació en el siglo más o menos octavo antes de Cristo, o sea, venimos una linda carrera de unos 3000 años, ponele, filosofando. Y en el encuentro con la verdad de Cristo también, ¿no? Entonces, distractores los ha habido siempre, los hay hoy y los va a haber hasta el fin del mundo. Ahora, siempre hay uno que tiene más preponderancia que el otro, ¿no? Las cosas creadas, por lo general, se terminan volviendo distractores para el hombre y por lo tanto lo privan de encontrar el sentido cuando el hombre se estanca en esa cosa creada. Quiero poner un ejemplo y volvemos a retomar lo que hablamos al principio. Ponele que hoy sea la tecnología, ponele que ayer hayan sido las drogas. Yo creo que hoy, en líneas generales, el gran distractor es animalizar al hombre. Me encanta esa analogía de Chesterton porque, quisimos sacarle el sombrero al tipo y le terminamos cortando la cabeza, porque no piensa. La crisis intelectual de hoy es, a mi pequeño modo de ver, atroz. Es muy grande. Y eso, cuando uno de algún modo tiene una crisis intelectual, también tiene una crisis de aquello hacia lo que se ordena lo intelectual, que es la verdad. Y sin verdad tampoco puede haber bien. Entonces, y sin verdad tampoco el alma se alimenta de valga la redundancia, de lo que le es más propio, ¿no? Entonces los distractores terminan siendo aquellas cosas que te terminan privando de encontrarte con la verdad. Y hoy, me animo a decir, más que en otros tiempos, encontrarse con la verdad es una hazaña, diría, monumental.
más que las cruzadas, porque la han escondido. Nos escondieron la verdad. Y sin verdad no tenemos sentido. Es como estar en un campo, voy a decir Chesterton, lo sigo citando, tener un mapa y por medio del mapa, que sería la verdad, lograr salir del campo en el que estás perdido. Ahora nos han agarrado y nos han roto el mapa. Estamos en el campo, no sabemos para dónde arrancar. Entonces ahí vienen los múltiples distractores. Voy para allá, che, me doy cuenta que esto no me llena. Voy para acá, esto tampoco. Voy para allá, tampoco. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y ahí es muy probable, algo que a mí me apena muchísimo, que es decir, he probado de todo y no he encontrado nada que me llene. No te has encontrado con Dios, claramente. He probado de todo y no he encontrado nada que me llene. Nos han escondido la verdad de tal manera que es muy difícil buscar algo que te llene y que por lo tanto le dé sentido a tu vida. ¿No? Sí. Es como estar en un banquete, tener hambre y ver tanta, pero tanta comida inmediata ahí al alcance de la mano, que probás de todo, pero es como que seguís esperando el saborcito de la costilla, ¿me entendés? Que todavía esté en el asador. El queso pategrano no te llena. El melón con jamón crudo no te llena. Claro. Es porque todas las cosas que están acá son un momentito y nada. Y sigue estando ese vacío existencial. Entonces, de ese vacío existencial, de buscar la verdad y no encontrarla, hay un paso así definito a decir, la verdad no existe. Es hoy. Es lo que estamos viendo hoy. Nietzsche, Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo hemos sido capaces de tapar el sol? ¿Cómo hemos sido capaces de bebernos el mar, dice Nietzsche, sin que quede una sola gota? Hemos sacado a Dios. Sí. Increíble cómo pareciera que llegando a un punto sin esperanza, nuestra única esperanza es encontrar la verdad accidentalmente. Y acá cito Chesterton en el primer capítulo cuando hace referencia a esta persona que estaba en búsqueda de nuevas tierras y accidentalmente conoce la tierra de Inglaterra y después descubre de que en realidad era una tierra poblada ya con un montón de años. Era él buscando esta verdad. Entonces, qué loco cómo llegamos al punto donde no te queda otra que poner la esperanza en lo accidental, porque hay tanto que no se encuentra. Sí, es increíble. Más que poner la esperanza en lo occidental, también es Dios es tan misericordioso que aunque sea de noche, por ejemplo, sea de noche en esta habitación y yo esté buscando una cosita así de chiquitita y que esa cosita así de chiquitita es la verdad, y Dios te prende la luz y acá está. Dios te lo pone en el camino, ¿no? Y a mí me gustaría citar a Luis cuando él dice, un corazón hecho para el Creador no se sacia con las criaturas, ¿no? Entonces, todo nuestro camino de ese encuentro con la verdad, tenemos que saber que en esta vida no se va a planificar. Y ciertamente ese fue el error de muchos pensadores, de decir, ¿cómo es eso que yo no encontré la verdad? Sí, más vale que la encontré. Entonces, si la verdad es Dios, y a Dios solamente lo voy a conocer una vez que pase de la vida terrena a la vida celestial, si es que paso, entonces Dios es la verdad. La verdad plena la voy a conocer allá. Chau Dios. La verdad la determino yo, acá y ahora. ¿Y qué me importa tu verdad? No, y sobre todo esto, ¿no? De moldear la verdad. Por ejemplo, creo que era San Agustín, el que tiene el sueño él estaba en esta búsqueda de la verdad y se encuentra un nene en la playa. Y que le pregunta qué estaba haciendo y dice, estoy cavando un pozo para meter todo el océano acá. Dice, es imposible. Y a él el nene le dice, che, bueno, es lo que vos estás queriendo hacer de entenderlo a Dios, limitarlo. Es que si nos fijamos, Santo Tomás de Aquino dice, en esta vida no llegamos a agotar ni a conocer la esencia completa, ni siquiera de una mosca. Un profesor mío ponía el ejemplo de, tenemos toda esta mesa de chocotorta. Te hago una pregunta. ¿Comiste una porción? ¿Comiste chocotorta? Sí. ¿La comiste toda? No. Bien. Eso nos pasa con la verdad. Probamos, atisbamos
un poco de lo que es la verdad, y eso ya nos vuelve locos. Ahora imagínate cuando Dios se haga todo en todos, como dice San Pablo, infunda su luz, la Lumen Gloria, en nosotros, y ahí podamos comer toda la chocotorta. Si una fracción de chocotorta nos vuela la cabeza, imagínate cuando la probemos toda. Eso es el cristianismo. Es la esperanza, no la esperanza sonsa. Es la esperanza en algo que tenés la certeza de que va a pasar, porque ya te encontraste con eso. Y Él te lo prometió. Y sus promesas son irrevocables. Dios no miente. Dice San Juan Crisóstomo, si Él, no te preguntes si esto es verdad. Acéptalo, créelo, porque Él que dijo que es la verdad, no miente. ¿Cómo en la verdad va a tener lugar la mentira? Claro. Bien. Clarísimo. Y ya vamos acercándonos al final. ¿Cómo será que desde el comienzo del podcast hasta ahora se ha notado que ha bajado la luz? Interesante. Así que se va a poner un poquito más oscuro. Hablando de esto, ¿no? De la esperanza. ¿Existen razones objetivas para ser optimistas? ¿O debemos aspirar más bien a la virtud de la esperanza, que es distinta al optimismo? El optimismo, si no se apoya en el bien que la esperanza, valga la redundancia, espera, se termina volviendo en fatalismo. Cuando yo espero en algo que no tengo la certeza de si me va a dar esa felicidad, ese bien, y puede que no me lo dé, ¿y qué hago? ¿Pierdo todo el optimismo? Por eso es que la esperanza cristiana, spes no confundi, no defrauda. Porque va a pasar. Lo que esperas lo vas a tener. Ahora, es necesario, va a decir San José de Calasanz, fundador de los Padres de Escolapios, en una carta a un religioso, le dice, es necesario tener buen ánimo, porque tiene en su favor a quien todo lo puede y a quien todo lo da. El que persevera, recibe la corona. Ahora, si lo llevamos a un plano, porque puede que esto sea escuchado por personas no cristianas y me van a decir, bueno, yo no creo en eso. Entonces me está diciendo que en esta vida voy a ser un pobre tipo y un infeliz. Y mira, déjame decirte, al menos afirmarte que la felicidad total, tal como tu alma la está deseando y está sedienta en esta vida, no lo vas a tener. Cómprate lo que quieras. Recibí el honor que quieras. Las palmas y los aplausos y la fama del mundo entera si querés. Recordemos que todo eso fue lo que el diablo le propuso a Cristo en las tentaciones, ¿no? Sí. No la va a conseguir. En un familiar, no. Esa felicidad que vos tenés por un vínculo cercano, de algún modo, es participada, es prestada por alguien que es la felicidad total. Ahora, volviendo a lo que recién quería decir del plano optimista, más racional, podemos volver a verlo, y ya esto lo hizo San Agustín, lo hizo Santo Tomás, lo hicieron un montón de santos. Es decir, el optimismo es de algún modo una pantalla, una máscara. Es mostrar una felicidad, pero que va a ser inexorablemente momentánea, si no se apoya en ese bien que da la felicidad total, que es Dios. ¿No? Es difícil la vida, más bien es difícil que la vida sea aceptada cuando no se es cristiano. Y mucho más difícil es la vida cuando, habiendo sido cristianos, se tuvieron mala experiencia del cristianismo y se alejaron de la fe. Pienso, por ejemplo, en todos los autores citados anteriormente: Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir, personas que, por haber tenido una mala experiencia de fe y haberse alejado de la fe, su vida se terminó transformando en una búsqueda constante de esa felicidad, en donde terminaron causando a otros y a ellos mismos más heridas que placeres y gozos. Sí, es cierto. Qué locura como se puede... No sé si el término es contagiar, pero sí, por ahí es importante, creo, plantear dudas para resolverse uno, pero no estar sembrando constantemente eso que quieras o no termina siendo un poco oscuridad. Porque, digamos, ¿qué sentido tiene si, digamos, no crees en la verdad?
Lo único que está sembrando es personas que compartan esa herida de no haber encontrado la verdad, sembrarle duda, que por ahí creo que Cristo tenía se diferenciaba mucho en que no dejaba solamente lugar a reflexionen, él te proponía la verdad, que era él. Y ahí me atrevo a hacerte una distinción, Fran, una aclaración. La verdad, esto nos decía un gran sabio hace muy poco, en una charla que teníamos, la verdad no se impone, se propone. Porque la verdad es el encuentro con Jesucristo. Pero también en el plano más racional, más filosófico, la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa. Cuando yo adecuo lo que tengo en la mente con lo que en realidad me fue dado de afuera y con lo que me encuentro afuera, volvemos al mismo ejemplo. Perdón por ser reiterativo, pero cuando yo digo botella, ya me encontré con la botella, capté su esencia, su forma de botella, mi inteligencia generó un concepto y ese concepto de botella vuelve a la realidad, hace lo que Santo Tomás llama la conversión fantasma, vuelve a la imagen y ahí logro adecuarla. En esa adecuación hay un trabajo de la inteligencia, sí o sí, pero como la adecuo, también la acepto. Y eso es un trabajo de la voluntad, ¿no? Entonces, toda verdad, para que sea tal, tiene que también, luego de ser captada, aceptada. Porque mucha gente, Fran, sabe que Dios es Dios. Pero ellos no quieren dejar de ser sus dioses. Y eso quiere decir que no lo aceptan. Por eso no viven en la verdad plena. ¿Cuáles son para vos los medios de solución concretos que propone la Iglesia y la verdad para alguien que se siente perdido en la oscuridad? Justamente el Evangelio de ayer nos decía el Señor, nadie prende una lámpara para esconderla debajo de una mesa. Nadie hace una casa, una ciudad en la cima de una montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque somos luz. Somos sal, somos luz de la tierra. Pero vuelvo y soy reiterativo en esto, somos una luz, pero que es prestada. Hay un tema de los manceros santiagueños, la vida me han prestado y tengo que devolverla, ¿no? Entonces, nuestra vida toda es prestada. Tenemos que intentar ser en esta vida testimonios de esa luz. Ahora bien, ¿qué es lo que propone la Iglesia? Es el encuentro con la persona de Cristo, que es la luz. Yo soy la luz del mundo. Ahí me encuentro, la luz me aclara el panorama, y ahí con el panorama claro, volvemos a lo mismo del amor, me veo amado, puedo amar a los otros, y con el panorama claro también puedo ser luz. La Iglesia es mater et magistra, es madre y maestra, pero al mismo tiempo es santa y ramera, es santa y prostituta, santa por su fundador y prostituta por sus miembros, porque tenemos todos pecados, lo queramos o no. Ahora cuando nos dicen, Dios sí, pero la Iglesia no, gracias a quién sabes de la existencia de Dios. De la Iglesia, ¿no? Es como el cuerpo místico de Cristo, pero que a la vez está damnificado por nuestros propios pecados. Entonces, para que aquellas personas que están buscando luz, de algún modo, se encuentren con una propuesta de la Iglesia, es necesario que primero nosotros, los de la Iglesia, nos terminemos volviendo más santos que prostitutas. Esta distinción la hacía San Agustín, ¿no? En la santidad es donde yo me acerco más a Dios. Y donde me acerco más a Dios me termino de algún modo asemejando más a Dios. Ahí termino siendo más luz, porque estoy más cerca de la luz, ¿no? Y ahí soy capaz de iluminar. Entonces la Iglesia debe proponer a Dios como luz del mundo, pero también al hombre en su testimonio de vida cristiana. Además de eso, también, bueno, hay un montón de ejemplos de vida de santos, hay un montón de magisterio de los papas, hay un montón de trayectorias, recordemos que son
son 2000 años de andanzas, ¿no? Ahora, si Dios quiere, en 7 años se cumplen 2000 años de la redención. Entonces, lo que propone la iglesia es volver siempre a la fuente. El hijo pródigo que se va, gasta la herencia, cuando vuelve a la fuente, cuando vuelve a la casa del padre, se acuerda que es hijo. Ahí, viéndose hijo, ve su esencia más plena, ve el sentido de su vida, ve para qué está hecho, y ahí, créeme que ahí ya no va a hacer tanta falta que alguien venga a preguntarte, algún ateo en busca de la verdad, por ejemplo, venga a preguntarte algo de la iglesia. Porque tu testimonio de vida, que habla de lo que te fue dado por la iglesia, va a ser para él el evangelio. Claro, bien. Bueno, un espectáculo, Martín, muchísimas gracias. Hasta que hemos llegado con el primer episodio de podcast. La verdad que, bueno, muy contento de tenerte acá. Un amigo tan íntimo que, nada, se dan estas conversaciones tan lindas. Qué lindo el espacio de llegar a la reflexión, de estar pensando algo que hace falta hoy en día. ¿Algo que quieras decir a la cámara? ¿Compartir? ¿Redes sociales? No. Animar a la gente al encuentro con la verdad. Y me animo a repetir esto que dijimos antes varias veces ya. La verdad es Cristo, ¿sí? Es el encuentro con Cristo, pero la filosofía y la búsqueda de la verdad no es solamente la lectura de los libros y conceptos con palabras difíciles de expresar. Es ver en el día a día de tu vida que es capaz de encontrar un orden. Y que ese orden, que ya está afuera, tiene que ser descubierto por vos. Y una vez que descubriste el orden de tu vida, sos capaz de sentirte, de algún modo, llamado a algo más grande, y también sos capaz de amar a los demás. Y una advertencia: cada vez que vayan viendo más verdad, vayamos, pues yo todavía estoy en búsqueda, espero que hasta que pueda llegar a la verdad plena algún día, que vayamos en búsqueda de esta verdad, la cruz se va a ir haciendo más y más pesada. Pero es necesario recordar que el pretorio de Pilato hasta el Gólgota fue todo en ascensión, pero que después del Gólgota fue la resurrección y la gloria. Entonces, todo el esfuerzo de nuestra vida, incluso el que nos parezca más inútil, tiene un propósito si está apoyado en Dios. Un espectáculo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que han llegado hasta este punto del podcast. Y bueno, quédense esperando un poquito más, que se vienen episodios increíbles. Un saludo de acá, Fraga Podcast.